Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Pero sí, nos metemos en Diálogos en Movimiento porque está con nosotros Paola Natacha Ibáñez. Ella es referente del colectivo de madres y abogadas contra el incumplimiento alimentario. Es la primera vez que vienen a Hora Social, así que bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Como vos dijiste, soy una de las referentes, porque somos varias, las abogadas, que en este momento les mando un saludo a Emilce Heredia, a Florencia Villar y a Flavia Moncunil, y otros abogados que se van sumando también. Pero contarte, cuando estábamos fuera de cámara, contarte cómo surgió este colectivo de madres y abogadas, y el nombre lo dice en específico, ¿sí? Somos un colectivo de madres, primeramente, que nos vinculamos por las necesidades económicas. Actualmente la cuestión social, ¿no? Pregona que todos necesitamos trabajar, quizás 2 trabajos en doble turno, mucho más, y hay que encargarse de lo que es la alimentación de los chicos. Fuera de esto, como mamás, como abogadas también nos reunimos y empezamos a hablar de esta situación que ¿qué pasa con el incumplimiento de la cuota alimentaria? ¿Sí? Está tomado por la ley de violencia como violencia económica. Siempre se nombró, ¿sí?, en la ley, para contarte un poco más amplio, ¿no?, la ley que es un sistema que protege a la mujer en todos los aspectos, desde lo que es la violencia física, la violencia psicológica. También se hablaba de violencia económica, pero antes no se mencionaba como que el incumplimiento de la cuota alimentaria, ¿sí?, o el ocultamiento de ingresos o de bienes que tenía aquel que tenía que aportar, no era tomado en cuenta como violencia económica. Se mencionaba y la mamá que estaba reclamando cuota alimentaria reclamaba y solamente había quizás una sanción, algunos se lograba embargar algún bien, pero no lograban una sanción más fuerte. En este caso se empezó a pedir a los juzgados que se defina como violencia económica. Y así empezó a ser aplicado no solamente en San Juan, sino en todo lo que es la Argentina, teniendo en cuenta que cuando hay un apercibimiento por violencia económica, al no cumplirse puede haber una sanción penal inclusive. Este es el momento. Sigue llegando gente en el que al baile. sigue llegando gente al baile. Eso nos pasa por dejar la puerta abierta. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo les va, mis compañeras y colegas? ¿Cómo están? Bueno, Flavia, bienvenida. Flavia. Muchas gracias. Gracias por esta bienvenida. Va llegando Flavia, que también estaba invitada, y ella también pertenece al colectivo de madres y abogadas contra el incumplimiento alimentario. Claro, estábamos charlando un poquito de cómo surge, de dónde surge, o sea, qué las llevó realmente a decir, che, hay que organizarse para hacer algo. Y bueno, la verdad es que uno ve, pasa por la propia piel al hablar con las madres, las ve el sufrimiento, el agotamiento de estar solas, maternando, cuidando, y la verdad que eso se fue, digamos, capitalizando en una bronca colectiva que tomó forma en el colectivo de madres y abogadas. Y bueno, un poco justamente madres que recibimos, que no saben más qué hacer y que acuden a nosotras para buscar una solución. Y bueno, y ellas también son un poco las que nos ayudan a continuar con esta lucha por ellas y por nosotras como abogadas, porque también es importante no solamente decir, bueno, las madres no encuentran respuestas, y nosotros como abogados, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Qué ayuda podemos ofrecer ante un sistema que no está respondiendo como debería ante las necesidades de las madres? Porque no solamente es un incumplimiento en cuanto a lo económico, sino también no hay cuidados, y eso conlleva una carga mental, una carga física, un desgaste emocional también, porque uno empieza a preguntarse, bueno, falta el dinero, y
¿Cómo hago para salir si tampoco me acompañan en los cuidados? ¿Cómo yo busco un mejor trabajo si no me acompañan en los cuidados? ¿Con quién dejo mis hijos? Entonces la verdad que las madres se encuentran en una situación sumamente acorraladas y nosotras también necesitamos darles respuestas. Ellas las necesitan y nosotros somos un medio para que ellas obtengan esas respuestas en los juzgados. Entonces bueno, eso es un poco el móvil de este colectivo. Claro, porque es bastante complejo pensar en llegar a tener una sentencia favorable en un régimen de visitas y alimentos, por ejemplo. Pienso en todo el tiempo que eso conlleva y que muchas veces los acuerdos a los que se llegan no llegan a representar ni la mitad de lo que una infancia gasta para su sustento mensual. Escuela, gastos extra, ropa, alimentos. Son muchas las cuestiones que entran el concepto de alimentos, me decís, claro. Totalmente. Si querés que te sintetice un poco cómo sería el procedimiento en San Juan, existe la mediación previa obligatoria, o sea, cada vez que iniciamos un reclamo por cuota alimentaria que contiene 3 ejes, uno es lo que antes se decía la patria potestad, hoy se llama cuidados personales, y es compartido por regla, que quiere decir que tanto padre y madre son responsables del cuidado de la persona del hijo, o sea, ambos tienen que fijarse si tiene que hacer deberes, si necesita un remedio, pero se ejerce de un modo indistinto, que es en el ámbito de uno de los dos progenitores, que generalmente sabemos que es en la casa de la mamá. De ahí viene el régimen de comunicación, que no vive con el pequeño o la pequeña o el adolescente, va a tener un régimen de comunicación que es un derecho del menor como un derecho del progenitor que no convive. Y a todo esto, de ahí viene la parte más complicada, que es fijar el quantum, ¿sí?, de lo que puede aportar esta persona y lo que realmente se requiere para mantener a un hijo. Generalmente nunca se cubre, lamentablemente nunca se cubre, por más que los abogados hagamos un montón de estrategias, nunca se cubre, y lo más lamentable es que cuando estamos en mediación o hay una audiencia, ya una vez que la mediación fracasó y no se llegó a un acuerdo, que es la mayoría de las veces, cuando estamos frente a un juez, lo que tienden a hacer los progenitores que tienen que cumplir es a ocultar ingresos o, bueno, a decir no tengo trabajo, esa es la frase más común. Y si no, hay muchas frases que de ahí por ahí después quiero conversar sobre qué es la violencia vicaria, pero la mayoría es si no, dámelo a mí, lo crío yo, como si fuera tan fácil. Claro, como si fuera una definir cosa. la cuota Te paso el alimentaria. paquete. Como Sí, si fuera toma. una cosa. Y algo que comentamos hace rato es que el interés superior del niño nos hace ver que las voluntades de los padres y de las madres está por debajo de ese interés superior del niño. Primero hay que priorizar que este chico se alimente, vaya a la escuela, tenga salud y otras cuestiones propias de criar a un chico o un adolescente que tienen que estar fijados en la cuota alimentaria. Cuando se logra fijar esa cuota alimentaria y no se cumple, es cuando viene realmente el peregrinar de las madres. Y ese monto, ¿cómo se determina? Es decir, Es casuístico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un chico que va a un colegio público, sí, que sus padres no tienen ingresos fijos, aquel chico que por ejemplo va a un congreso privado, a un colegio privado y sus padres quizás tienen trabajos registrados, entonces se puede establecer un porcentaje, pero nosotros como abogadas generalmente tendemos, por lo menos en este colectivo, y lo digo abiertamente porque no todos los abogados lo hacen, tendemos a exigirle al juzgado que tome en cuenta el nivel crianza que establece el INDEC, que antes no se fijaba, sino que se fijaba por un salario mínimo vital y móvil u otros un porcentaje del salario Claro, mínimo. un porcentaje que es irrisorio. 50% a veces hemos visto cuotas que es una locura. Porque un salario chico, mínimo que últimamente no están ni actualizados. por supuesto, Claro, o sea, imagínate. 354.000 pesos creo que era una cosa, si no recuerdo bien el monto ahora, pero fijar un 50% de un salario, un chico no come con... No. 1.700 pesos, ¿cuánto? 175.000 pesos. 150.000. Eso. Primero me da vergüenza que el progenitor diga que viene a aportar el 10% del salario mínimo de Time, pero más vergüenza me da como profesional del derecho que detrás haya un colega que lo avale, ¿no? O sea, por eso mismo también decimos que es un colectivo de madres y abogadas que venimos a exigir que en las cuotas alimentarias se tenga en cuenta el índice de nivel crianza, que tiene en cuenta dos cosas: los gastos, ¿sí?, de económicos, digamos, de crianza de un menor, y también
lo que es el tiempo del cuidado. El tiempo de cuidado, que es muy difícil ponderarlo, pero ese tiempo de cuidado es un tiempo que aquel que está a cargo de este niño, niña o adolescente no está ocupando en trabajar, o quizás sí, porque el otro día yo venía con una chica que era Uber y me decía, mientras yo estoy llevándote a vos, acabo de dejar mi hijo en la escuela y ahora voy a buscar otro, o sea, está cuidando y a la vez está trabajando y lo estaba haciendo, y ese tiempo tiene que ser valorado en dinero. Entonces, este índice, que es el que nosotros como colectivo siempre planteamos en los juzgados, tiene que tomarse en cuenta. Y para continuar, esto que te decía, cuando hay un incumplimiento es cuando empieza el peregrinar de las madres, porque es cuando empieza a exigir, a buscar, a exigir, a intimársele al padre para que pague, no paga. Bueno, ¿qué hacemos? Siempre existe la herramienta de buscar a los abuelos, si tienen jubilación, si no tienen jubilación, y genera una conflictiva familiar además. Claro. Porque genera una conflictiva familiar, lo vamos a poner sobre la mesa. Y el chico que está en el medio está escuchando todo lo que está pasando, porque también se lo involucra al chico, ¿sí? Al chico, a la niña, al niño se los involucra en estas cuestiones. Lo ideal es que no se enteren, que no tengan noción de lo que está pasando en los procesos judiciales, pero no es algo que pase. Y después vienen todas las sanciones que nosotros como colectivo venimos pidiendo, incluso venimos pidiendo el arresto como una medida penal, que generalmente en el ámbito familiar no se da. Pero cuando hay un incumplidor que ya es constante y lo venís probando en el expediente, le pedimos a los jueces de familia que aplique el arresto del fin de semana, como una medida de apercibirlos a que realmente tomen conciencia de que es violencia económica sobre las madres y sobre los hijos. ¿Y qué dice un juez cuando llega un progenitor y no tiene ni trabajo registrado, no tiene bienes, no tiene nada, porque se despojó de todo eso antes de llegar al juicio? Se insolventó. Eso antes. Pasa seguido. Eso, no pensé que... Sí, tal cual. Pero por eso igual tenemos justamente lo que decía Paola, esta ley, la 13.944, que justamente habla de la insolventación fraudulenta, ¿sí? Esto claro. Para demostrar, yo no tengo nada, no tengo con qué pagar, bueno, eso también es un delito, y también estamos pidiendo por eso, ¿sí? El arresto de los fines de semana. Pero bueno, es una medida que antiguamente, no es tan antiguo, pero digo, durante la década del 90, está bien que teníamos otro código civil y comercial, pero era como que eso ocurría un poco más, por ahí veías alguno que no pagaba y venía la policía y se lo llevaba, pero eso ya no pasa más, o sea, es como que hay un cierto temor a tomar esas medidas un poco más drásticas. Tampoco toman otras que son, algunos sí, otros no, depende la causa, el carnet de conducir, impedir las salidas del país. Claro, impedirle el ingreso a estadios de fútbol, a recitales. Tal cual, esas medidas son poco frecuentes, al menos en nuestra provincia son poco frecuentes. Sí se da lo del carnet de conducir, se da, eso sí, lo de las salidas de la provincia, algunos sí, otros no, pero bueno, son medidas que, a ver, nosotros tenemos un artículo en el código que habla de las medidas de razonabilidad y que el juez está facultado para tomar esas medidas, o sea que es una decisión del juez. Y ha llegado, he escuchado algunos casos, ustedes me dirán si es común o se da muy particular, de que la madre tenga que pagar también cosas del progenitor cuando el progenitor dice no tengo nada, no tengo con qué pagar, no tengo bienes, no tengo nada, que el juez haya dicho que la madre tenga que pagar algo al progenitor. Bueno, mira, sería bueno que seas un poco más específico, pero sí, el menor, vamos a decir así, convive con el progenitor varón, en este caso corresponde la cuota alimentaria a la progenitora, por supuesto. Bien, ¿sí? bien. Quizás lo que vos estás hablando son los gastos extraordinarios, a un tema nuevo en lo que es el derecho de familia, que no está legislado, pero jurisprudencialmente, o sea, la costumbre de los tribunales es aplicarlo. ¿Qué quiere decir? Los gastos extraordinarios son estos gastos que no son constantes, ¿sí? Y que generalmente no son previsibles, o que cuando se pueden prever es tal el gasto que debe hacerse que tiene que sacarse, digamos, un ingreso extra que nunca alcanzaría de la cuota alimentaria. Te voy a dar un ejemplo que lo estuvimos conversando. Una cuestión médica. Uno de los chicos se cae en bicicleta. Bueno, hay que llevarlo al médico, el traumatólogo, todo lo que implica ese gasto, habrá que compartirlo en 50 y 50, ese gasto, ¿sí? Ese gasto, por ahí hay gastos previsibles, como por ejemplo las fiestas de fin de año, o se me ocurre los viajes de fin de año, algunos gastos
No los cumpleaños, aclaro, no los cumpleaños, eso no es compartido. Pero a esto te referís vos, a los gastos extraordinarios. Sí, yo había escuchado un caso en particular de que la tenencia era compartida y la madre, como tenía mayor sueldo y mayor solvencia, tenía que aportar cuando estaba... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso te dije que la regla son los cuidados personales compartidos, que implica la responsabilidad. No quiere decir que viva con ambos. Que viva con ambos se llama cuidado alternado, que alterna de un hogar a otro. Y eso generalmente se da en una edad determinada, porque un bebé no puede estar una semana con la mamá y una semana con el papá, o sea, obviamente, sino que va a depender de la edad, de la cantidad de chicos. Y les digo que hay una tendencia en otros países, lo van a ver quizás en las películas, que cuando ha habido un matrimonio, hijos en común que viven en una única casa, quienes se trasladan de la casa son los padres y no los hijos. Y no los chicos, para no cambiar el entorno. El centro de vida. Centro de vida. Ahora, eso no está pasando en Argentina y menos en San Juan, porque no tenemos ese nivel económico del que estamos hablando. No, y también pasa esto de que no solamente es el nivel económico, sino que tiene que haber una comunicación adecuada, armónica y respetuosa entre progenitores, cosa que tampoco sucede, porque cuando hay alimentos de por medio siempre hay alguna tirantez entre progenitores, porque siempre hay alguno que cree que va a estar pagando los gastos del otro con esa cuota alimentaria, con los alimentos, mal llamada cuota alimentaria, ¿sí? Entonces siempre hay como una cierta tirantez que no permite llegar, al menos nosotros todavía no creo que estemos preparados como sociedad para darnos ese tipo de discusión. Ese tipo de discusión, sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las asignaciones familiares? Que por ahí hay progenitores que les reclaman a las madres cuando cuidan al niño, no que se lo llevan, que le dicen, me tenés que dar la mitad de la asignación si va a estar conmigo el fin de semana. Ay, la verdad que yo no lo sufro. O sea, no, es que me pongo tan mal, porque de verdad que lo vivo como en carne propia, o sea, no me pasa, pero digo, lo vivo porque yo digo, no puedo creer que reclamen eso. O sea, estuvo conmigo de decirle a tu mamá que si querés un alfajor, que tu mamá te lo pague, yo le pasé la cuota alimentaria. Una locura que pase eso. Pero pasa. Es una locura, no puede ser. Hace una transferencia. Bueno, aclarar a todos los que nos escuchan es que la asignación universal es un aporte que hace el Estado, ¿sí?, a los niños, cuyos padres obviamente no están en una situación registrada, y es para los pequeños, ¿sí? Está evaluado también, tenemos que tener en cuenta en los índices de INDEC, es para los pequeños, no, obviamente que no es para, y no se puede compartir en la cuota alimentaria ni se tiene en cuenta, aclarémoslo. Claro, no es algo que entre, no es algo que se pueda estar discutiendo en ese caso. Y lo cobras la mamá. Lo cobra quien está conviviendo. Claro. Bien. Quien está conviviendo con los chicos. Y te aclaro que está suplido por lo que es el salario familiar cuando hay un trabajador registrado, ¿sí? Claro. Entonces, quien tiene a cargo esos hijos es quien va a cobrar ese salario familiar. Y aclaro también un dato que muchas veces pasa, es que el salario, si no hay una cuota fijada, se puede ir a ANSES y pedir a través de un formulario madre, me parece que se llama, que aquel que, aunque no tenga todavía la cuota fijada judicialmente, pueda cobrar ese salario familiar del otro progenitor. Claro, el famoso embargo de SUAF que se solía hacer. Claro, pero ahora se llama, en realidad es un formulario madre que se llama, que vos vas y comprobás que los chicos conviven con vos, aunque no tengas cuota alimentaria todavía. Y si la tenés, también lo tenés que hacer. Con esa SUAF que aún sigue por ahí dando vueltas, es miserable. La suma de la SUAF creo que no llega a 50.000 pesos. Sí. Sí, no llega. Un chico puede vivir con eso. Pero bueno, también estamos, son las y media justa. Estamos o para cortar y seguir después de la tanda o para seguir. Bueno, ya me dijeron que sigamos. Violencia vicaria. Es un término que ha estado como por ahí flotando. Sí. ¿Qué es la violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria, si bien nosotros no tenemos una ley que la contemple, es ese tipo de violencia que se ejerce hacia las madres
instrumentalizando a los hijos, ¿sí? Como un medio para ejercer violencia, ¿sí? Eso se ve muchísimo, se ve principalmente, empieza con esto de, bueno, dame los niños a mí, si no los querés cuidar, y empieza por ahí, pero bueno, escala mucho más cuando ya involucramos la integridad del menor, su integridad emocional, psíquica, manipulándolo. Y bueno, en el caso más extremo de violencia vicaria es cuando los progenitores le quitan la vida a los hijos para hacer sufrir a la mamá. La verdad que es algo que hemos visto en muchos casos, y digamos que ese es el extremo, pero hay un montón de microviolencias que ocurren en el medio que son parte de la violencia vicaria. La violencia económica también es una forma de violencia vicaria, ¿sí? Porque pensemos que no procurarle los medios a un niño para que viva también es ejercer violencia económica contra la progenitora, que tiene que rebuscárselas para darle lo que necesita y también procurarse sus propios medios, ¿no? Entonces, bueno, siempre nuestra colega Emilce dice que el puntapié de la violencia vicaria es la violencia económica, es el inicio. Claro, porque es un modo, como ella dijo, de hacerle daño a la mujer, ¿sí? A través de terceras personas. Y el último escalón y el más doloroso es a través de los hijos, ya sea quedándose con el cuidado de los hijos, impidiendo el vínculo con la madre, o en el caso más extremo, que el último caso ha sido de agosto del año pasado, de Joaquín Rufo, donde su papá lo mató. Porque acá en este caso ni siquiera había una cuota de por medio, simplemente había una separación latente, la madre decide irse, que el chico se queda en la casa y luego ella le iba a venir a buscar, y en ese camino él le mandó un mensaje y le dijo: no te vas a llevar nada. Y cuando ella vuelve a la casa se encuentra con un escenario terrible donde el padre agonizaba y el niño había fallecido. Entonces, si bien la mayoría de estos casos no salen en la televisión, como otros casos que todavía está de gran consonancia, como es el del caso del pequeño Ángel, que también falleció, debido a que hay una inoperancia judicial. Totalmente. Obviamente hay una inoperancia judicial ahí. Otro tema, ¿no?, para conversar, pero justamente la violencia vicaria tiene su puntapié de instrumentalización en la violencia invisible, que es la violencia económica. Empiezan instrumentalizando a través del juzgado, ya sea con impedimentos de contacto, totalmente, ya sea con denuncias contra la mamá, a veces es por lesiones, a veces si la mamá tiene una pareja o hijos, a veces hay denuncias de presunto abuso contra ellos. Entonces la primera medida que se toma es separar al menor y entregarle la custodia al papá, y desde ahí comienza lo que es la violencia vicaria, ¿sí? Muchas veces hemos visto expedientes, ¿no?, que son inmensos, porque también ustedes pueden ver algo muy particular. Estas causas tienen expedientes que son inmensos, llevan tienen por cinco cuerpos, claro, cuando no es por régimen, es por violencia, que es por esto. Es impresionante cómo que es una forma de estirar y darle cómo el violento usa el sistema a favor para dañar, perjudicar, totalmente, y alejar a la madre del niño, porque sabe que nos puede doler más a una mujer que a nuestros propios hijos. Tengo una pregunta de oyente. Estamos hablando con el colectivo de madres y abogadas contra el incumplimiento alimentario, y justamente preguntan: si el papá no se hace cargo de la cuota alimentaria, ¿puede recaer en un abuelo u otro familiar? Sí, por supuesto, totalmente, que sí. Siempre en el estudio lo que analizamos es quién es aquel alimentante, o sea, quién es de la familia el más idóneo, ¿sí? Porque a veces el abuelo quizá tiene, no sé, una pensión no contributiva, una jubilación, pero hay un tío que, por más que no tenga el vínculo más cercano que el abuelo, es un tío que sí tiene un trabajo registrado y el cual puede aportar. También se ha hecho aportes dobles, o sea, el padre, el abuelo y el tío, para poder cubrir la cuota. En un caso, como les conté, de un chico con discapacidad,
¿sí? Donde el costo Sí. de mantención de este chico con tantos tratamientos y tantas terapias era altísimo. La mamá no podía ni con el tiempo, obviamente, llegar a cubrir este gasto, y se instrumentó una cuota para tía y abuelos, ¿sí? En lo que podía el abuelo y en lo que podía la tía, más lo que podía el papá. Quizás esa cuota no va a contemplar todo lo que debería contemplar una cuota alimentaria, pero sí va a cubrir gastos mínimos. Eso, Exacto. cuando, digamos, los alimentos van a los parientes, ¿no? Pero sí se puede. Pero, ¿y cómo se llega, digamos? ¿Cuál es el proceso? Si el padre no puede y hay que buscar a otro familiar, El ¿son proceso causas es largo. distintas? Primero que es largo y se incidenta. ¿Qué quiere decir se incidenta? Yo explico estas cosas porque las personas obviamente no conocen de lo que son los procesos judiciales y van al estudio pensando que porque nos van a llevar cierta documentación, el proceso va a terminar ahí y recién empieza. Entonces, cuando nosotros logramos una sentencia contra aquel que tiene que cumplir y no cumple, empieza recién el peregrinar, lo Tal dije cual. claramente. Hay que denunciar el incumplimiento, le dan, el juzgado y la ley le da un montón de oportunidades. Pero justamente la ley permite que entre el primer incumplimiento nosotros, bueno, tiene que ser 3 incumplimientos seguidos o 5 alternados. Cuando podemos demostrar eso, que también está en el régimen de comunicación, también se puede exigir que se cumpla. Antes la gente decía, no se puede obligar al padre a cumplir el régimen. No se lo puede obligar, pero se le puede suspender si no cumple, que es un detalle importante decirlo. Se trae al proceso en algo que se llama un incidente, como se lo trae acompañándole al expediente principal a este abuelo, a este tío, a esta tía que está ahí, e incluso a la pareja conviviente del progenitor, que si nos damos cuenta y podemos probar, ¿sí?, que está aportando a su vida económica, y en esta casa viven de una determinada manera con su nueva pareja y en la otra no, correspondería, ¿sí?, que también aporte, porque está la figura del progenitor afín, que el progenitor afín es aquel que convive, ¿sí?, con alguien que tiene hijos a su cargo. Entonces sí se puede. Sí se puede, pero bueno, es largo. largo el proceso, Claro, porque primero tenemos que probar que incumplió, tiene que haber una sentencia, tiene que pasar muchas cosas para llegar. Estás diciendo que tienen que pasar 3 incumplimientos, es decir, 3 meses. 3 meses seguidos o 5. O 5 alternados. Te vamos a contar, antes de venir nos mandó una carta, no sé si Sí, la yo la tenés tengo por ahí, acá. una carta de una mamá que justamente el Téngame progenitor que tiene es abogado. Entonces, como conoce, No sabe por dónde. debe y bueno, paga un poquito. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo burdo. Tiene que aportar 10.000 pesos, aporta 900. Entonces hay que reclamar esos 100. Y así. Entonces siempre está haciendo un juego, en chicaneo le decimos los abogados, Sí. ¿no? Para no quedar como un incumplidor. Pero en realidad hay un incumplimiento. Y hay violencia económica ahí. ¿Cómo lo visibilizamos? Y nos mandó una carta y nos pidió que si la podíamos leer, si a ustedes no les molesta, no le tomemos mucho. Bueno, hace 2 años vivo una situación de profunda injusticia, no solo por parte del padre de mi hija, sino también del juzgado de familia número 1, a cargo de la jueza, la doctora Marianela López. Me fui de mi casa con mis hijas para resguardarnos de una situación de violencia sostenida. Mi expareja, un abogado de familia y litigante en San Juan, ejerció violencia psicológica sobre mi hija mayor y violencia sobre mí, gritos, humillaciones, insultos, hostigamientos y violencia dentro del hogar. Cuando le pedía que se fuera, golpeaba cosas a mi alrededor y nos hacía vivir en un clima constante de miedo y estrés. Me fui dejando casi todos los muebles, pertenencias y 2 vehículos que compramos entre los dos. Al irme, prometió ayudarme con el alquiler y hacerse cargo de nuestra hija, pero apenas me fui, cambió por completo. Dejó de asistirnos económicamente y hasta se llevó la heladera, dejándonos a mis hijas y a mí sin lo más básico. Desde entonces, comenzó una batalla judicial que ya lleva 2 años. Lo denuncié en CABIC, obtuve sentencia por violencia y se fijó una cuota provisoria que no quiso pagar, integrando el registro de deudores alimentarios morosos durante varios meses. Deuda que recién pagó cuando necesitó salir del país. Hoy tengo una perimetral y no puedo entrar a mi propia casa, de la que soy copropietaria.
Él sigue viviendo ahí solo, usando una casa que es nuestra y de mis hijas, sin pagar los servicios que están todos a mi nombre y acumulando deudas millonarias en Naturgy, OCE e IPB. Él se dedica a denunciarme falsamente por impedimento de contacto y hasta por secuestro de mi hija, denuncias que no prosperaron porque jamás dejó de verla. Incluso tenemos un régimen que él a veces decide no cumplir. Mientras yo, en cambio, sostengo sola absolutamente todo: salud, colegio, terapias, medicamentos y cada necesidad de nuestra hija. Todo esto está denunciado y probado. Hace 2 años denuncio violencia psicológica, económica, patrimonial, vicaria y violencia de género. Esta conducta se ha tenido contra mí y su propia hija, dejándola sin lo básico. También existen otras denuncias en su contra por estafas y situaciones de violencias ejercidas contra otras mujeres. Hace 2 años pido respuestas y hace 2 años nadie le pone un límite. Eso nos dice una mamá que se comunicó con nosotros. Claro, sí, que es como la media de los casos. Pasa mucho, es muy claro, común. Acá lo que nos llama profundamente la atención es que es un colega y que ejerce en el foro de familia. Entonces conocen todo. Conoce. Encima, claro. Claro, sí. Conoce sí. Y también pensamos, ¿con qué perspectiva de niñez y género están ejerciendo nuestros colegas? No es una cuestión ideológica la perspectiva de niñez y de género, es una cuestión que es ley. Tenemos muchísimas leyes y tratados internacionales a los que adhiere nuestra Constitución a través del artículo 75, que nos dan esas herramientas. O sea, no es una cuestión que a nosotras se nos ocurre, por feministas que somos, de justificarlo de esa manera. Hay leyes, ¿sí? Hay fallos. Entonces, bueno... y también lo que tiene que soportar psicológicamente, es decir, muy bien preparada para no tener otras consecuencias con todo lo que está pasando con 2 años. Es decir, no tener casa, no tener alimentos, Mira, estar sufriendo la violencia. La finalidad es el desgaste. Es el desgaste, totalmente. La finalidad es el desgaste. Lamentablemente, justamente, y vuelvo a decirlo, esto surgió porque vemos el desgaste como mamás y vemos el desgaste como colegas, todo lo que implica lo que tienen que hacer las mamás para lograr el cumplimiento de la cuota, ¿sí? Y otra de las cosas que te quería comentar sobre eso, que la violencia vicaria no está hoy tipificada en la ley, sino que hay proyectos de ley, por eso por ahí no lo podemos mencionar en un expediente, pero no existe esa tipología legal todavía. Hay un organismo nacional que aglutina a todas las provincias sobre violencia vicaria, está en las redes, y bueno, ahí están todas las mamás que han sido víctimas de violencia vicaria, que algunos han perdido a sus hijos y otros están impedidas del vínculo. En San Juan también hay un camino abierto para este grupo de mujeres que está padeciendo violencia vicaria. Y bueno, nuestro mensaje en realidad es seguir luchando para que se tipifique esta violencia, que va a abrir una puerta. Hace 15 años atrás nadie hablaba de violencia como se habla ahora. La violencia económica no existía como una denuncia de violencia económica, pero se logró, se está logrando. Hay conciencia en los progenitores, hay conciencia en las progenitoras. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, una de nuestras colegas no podían venir, ni Florencia no podía venir, ni Emilce, porque están cursando un diplomado donde los jueces están hablando de violencia vicaria. Tal cual. Entonces, la verdad que es un avance importante ponerlo a la luz, que la gente se informe, porque aquel que no conoce su derecho no lo puede reclamar. Sí, de hecho, para cerrar, nosotros lo mencionamos en los expedientes, pero también está viniendo del otro lado, desde fiscales. El otro día En Cabig hablan de violencia vicaria, te explican y te aclaran que no constituye un delito, pero por lo menos está nombrado. Está nombrado. Que eso es lo importante, empezar a hablar de esto. No, y pueden asentar jurisprudencia también. Es decir, si se ponen alguna sentencia, ahí es asentar jurisprudencia. Claro, se está mencionando también en los fallos como parte de la doctrina, o sea, como parte del pensamiento jurídico, ¿viste? Que eso es súper importante. Sí. Bueno, chicos, a nosotros nos encanta hablar de este tema. Podemos seguir hablando. Es muy interesante. Creo igual que lo más importante es cómo las madres que están viendo esto y quieren comunicarse con ustedes, cómo las encuentran, cómo se contactan, Bueno. qué servicios ofrecen a las Primero madres. tenemos un Instagram que se llama así como el nombre
del colectivo de madres y abogadas contra el incumplimiento alimentario, y van a encontrar nuestros números de teléfono, Total. que si quieren se los dejamos acá abajo. El estudio jurídico se llama Mater, obviamente de madres en específico, y comentarles una situación. Me acabo de colgar. se te fue la onda. Me colgué. Bueno, algo que quería comentar, que es algo que nos preguntan: ¿por qué se cambia tanto de abogado en las cuestiones de familia? Y yo tengo mi teoría de eso, no sé cuál es la tuya, pero todo lo que comienzan en la abogacía arrancan llevando una cuota alimentaria, como diciendo es algo fácil, vamos, exactamente, y negociamos ahí la cuota y el régimen, pero nadie está viendo lo más importante, que es que hay niños, niñas y adolescentes a cuidar. Entonces, mucho ojo cuando por barato, digamos, sí, o por inexperto, sí, estén jugándose ahí la vida y el alimento de sus hijos. Hay que Tal buscar cual. gente especializada. Sí, y que tengan justamente eso que les decía recién, la perspectiva de niñez, porque como dice Paola, hay niños, niñas y adolescentes, la perspectiva de género, que es muy importante, sí, para cuidar a esas mamás que son las que cuidan, porque nos estamos olvidando también de quién cuida a quienes cuidan, sí, a que cuidan nuestros niños, que son el futuro, de tanto hablamos de que son el futuro, pero también son el presente, y hay que cuidarlos. Bueno. Muchas gracias, chicas. No, gracias a ustedes por el espacio. Ya conocen la y casa bueno, cuando síganos. quieran. Sí, lo que necesiten a disposición. Tienen acá los micrófonos de Radio Universidad, No, de Hora Social, a difundir. Ahí también en nuestras redes sociales estamos compartiendo, así también nos pueden contactar por las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hora Social, construir comunidad desde sus voces.